Definiciones básicas. Tipo de rectas. 1. Rectas paralelas. Dos rectas son paralelas si están contenidas en un plano y no tienen ningún punto en común. La palabra paralelo también se puede utilizar para describir relaciones entre rectas y planos. Sin embargo, las rectas paralelas se deben encontrar en el mismo plano. De manera más general, dos rectas en un plano. Una recta y un plano o dos planos son paralelos si no se intersecan. 2. Rectas perpendiculares. Dos rectas se llaman perpendiculares si al intersecarse forman cuatro ángulos rectos. El término perpendicular también incluye a las relaciones recta-rayo, recta-plano y plano-plano. 3. Rectas secantes. Dos rectas son secantes y tienen un punto en común. Ángulos entre dos rectas paralelas y una recta secante. Se determinan 8 ángulos y se nombran de 2 en 2, según la posición relativa que estos presentan. 1. Ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos son dos ángulos interiores a las líneas paralelas, con diferentes vértices en lados opuestos de la transversal. 2. Ángulos alternos externos. Los ángulos externos son dos ángulos exteriores a las líneas paralelas, con diferentes vértices en lados opuestos de la transversal. 3. Ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes están en el mismo lado de la transversal. Uno de los ángulos es un ángulo exterior, el otro es un ángulo interior. 4. Ángulos conjugados internos. Los ángulos conjugados internos son dos ángulos internos a las dos rectas paralelas y del mismo lado de la transversal. También se les conoce también como colaterales internos. 5. Ángulos conjugados externos. Los ángulos conjugados externos son dos ángulos externos a las dos rectas paralelas y del mismo lado de la transversal. También se les conoce también como colaterales externos. Teoremas para ángulos entre dos rectas paralelas y una recta secante. Cuando tenemos un par de líneas paralelas y una secante quebrada, tal como se muestra en la figura, la suma de los ángulos formados a la derecha es igual a el ángulo formado a la izquierda. Entonces tenemos que alfa más beta es igual a x. En esta figura se muestra dos líneas paralelas con una secante mucho más quebrada, que al igual que la anterior, se cumple que la suma de los ángulos formados a la derecha es igual a la suma de los ángulos formados a la izquierda. Entonces tenemos que alfa más beta es igual a x más y. Este teorema es conocido en algunos casos como teorema del serrucho. En esta figura se muestra dos líneas paralelas con una secuencia de líneas, que para nuestro caso hacen la función de secante, donde se cumple que la suma de todos los ángulos agudos formados es igual a 180 grados. Entonces tenemos que alfa más beta más z más x es igual a 180 grados. Problema 1. En la figura, las rectas L1 y L2 son paralelas. Halle el valor de x. Resolución. Para hallar el valor de x, primero, calculemos el valor de alfa. En el gráfico, observemos el par de ángulos correspondientes, entonces se debe cumplir que 4 alfa es igual a 80 grados. Entonces alfa es igual a 20 grados, a lo cual llamaremos 1. Además, por teorema, sabemos que cuando tenemos un par de líneas paralelas y una secante quebrada, tal como se muestra en la figura, la suma de los ángulos formados a la derecha es igual al ángulo formado a la izquierda. Entonces tenemos que x es igual a 3 alfa más 2 alfa. Entonces x es igual a 5 alfa,
a lo que llamaremos 2. Reemplazando 1 en 2, tenemos que x es igual a 100 grados. Problema 2. En la figura, las rectas L1 y L2 son paralelas. Halle el valor de x. Resolución. Por conveniencia, asignaremos incógnitas a los valores que tenemos que conocer para la resolución del problema. En el gráfico observamos dos grupos de ángulos suplementarios. Del primero de ellos, obtenemos que alfa es igual a 40 grados, al ser el suplemento de 140 grados. Del otro par de ángulos suplementarios, obtenemos que el suplemento de x es 180 grados menos x. Ahora, por teorema, sabemos que cuando tenemos un par de líneas paralelas y una secante quebrada, tal como se muestra en la figura, la suma de los ángulos formados a la derecha es igual al ángulo formado a la izquierda, o viceversa. Entonces tenemos que 180 grados menos x es igual a alfa más 36 grados. Reemplazando el valor de alfa y operando, obtenemos que x es igual a 104 grados. Problema 3. En la figura, las rectas L1 y L2 son paralelas. Donde AB es igual a BC y CD es igual a DE, halle el valor de x. Resolución. Por conveniencia, asignaremos incógnitas a los valores que tenemos que conocer para la resolución del problema. Empecemos por analizar el punto A. En él observamos dos ángulos opuestos por el vértice, de tal manera que si uno tiene el valor de 40 grados, el otro también. Luego observemos el triángulo formado por los puntos ABC. Del dato nos dice que AB es igual a BC, por lo tanto se trata de un triángulo isósceles, que al igual como tiene dos lados de igual longitud, tendrá también dos ángulos bases iguales, a los cuales nombraremos como alfa. En el punto C observamos dos ángulos opuestos por el vértice, de tal manera que si uno tiene el valor de alfa, el otro también. Luego observemos el triángulo formado por los puntos CDE. Del dato nos dice que CD es igual a DE, por lo tanto se trata de un triángulo isósceles, que al igual como tiene dos lados de igual longitud, tendrá también dos ángulos bases iguales, y si uno tiene el valor de alfa, el otro también. En el punto E observamos un par de ángulos suplementarios, donde se cumple que el suplemento de x es 180 grados menos x. Por último, observemos los ángulos alternos internos formado por las líneas paralelas L1 y L2 y la secante AE. De ahí tenemos que 40 grados más alfa es igual a alfa más 180 grados menos x. Transponiendo términos y operando, tenemos que x es igual a 140 grados. Problema 4. En la figura, las rectas L1 y L2 son paralelas. Halle el valor de x. Resolución. En el gráfico tenemos un par de rectas paralelas L1 y L2, y una secante quebrada, que forma cuatro ángulos agudos entre las líneas paralelas. Sabemos que por el teorema de los ángulos formados por rectas paralelas y una secante, la suma de los ángulos agudos abiertos en una dirección es igual a la suma de los ángulos agudos abiertos en la dirección opuesta. Por lo tanto, debemos enfocarnos en hallar esos ángulos agudos. En la intersección de la recta paralela superior con la secante, observamos un par de ángulos suplementarios, donde el suplemento de 150 es de 30 grados. En la intersección de la recta paralela inferior con la secante, se observa un par de ángulos opuestos por el vértice, donde para en ángulo x, se le opone un ángulo del mismo valor, x. Una vez obtenido los ángulos agudos, por el teorema tenemos 20 grados más x es igual a 30 grados más 40 grados. Transponiendo términos y operando, tenemos que x es igual a 50 grados. Problema 5. En la figura, las rectas L1 y L2 son paralelas.
Las rectas L3 y L4 también son paralelas. AyX. Resolución. En el gráfico observamos dos pares de rectas paralelas, en donde la recta L3 hace de secante para las rectas paralelas L1 y L2. Y la recta L2 hace de secante para las rectas L3 y L4. Así como también observamos una recta quebrada que hace de secante para las rectas paralelas L1 y L2. En el par de rectas paralelas L1 y L2 con la recta L3 como secante, observamos un par de ángulos alternos internos, los cuales deben tener la misma medida. Es decir, si una de ellas tiene un valor de alfa, el otro tiene el mismo valor de alfa. De igual manera, en el par de rectas paralelas L3 y L4 con la recta L2 como secante, observamos un par de ángulos alternos internos, los cuales deben tener la misma medida. Es decir, si una de ellas tiene un valor de alfa, el otro tiene el mismo valor de alfa. Ahora, en las rectas paralelas L1 y L2 y la secante quebrada, por el teorema tenemos que 2 alfa más 2 beta es igual a 360 grados menos 90 grados. Reduciendo tenemos que alfa más beta es igual a 135 grados, a lo que llamaremos 1. Ahora, en el punto M, observamos que x más alfa más beta es igual a 180 grados, a lo que llamaremos 2. Ahora reemplazando 1 en 2, obtenemos que x es igual a 45 grados.